Mateo 7, versículo 28. Es el final de esta serie que comenzamos en enero. 2 versículos, 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Padre, aquel día la persona que predicaba este sermón era y es una persona con autoridad. Hoy en día nosotros los predicadores dependemos de la autoridad de tu palabra. Nos colocamos debajo de ella y te decimos, Dios, que bajo la autoridad de tu señorío queremos terminar esta serie de una manera, Dios, que no nos deje aún hoy en el lugar donde estábamos cuando comenzamos esta mañana. Yo te pido que ilumines la mente del predicador, que le guarde y le guíes. Y de esa misma manera que prepare los corazones que han de responder a lo que sus oídos escuchan y su mente procesa, pero que lo hagan a través de tu Espíritu, Dios. Para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, para los que estaban aquí el domingo anterior, recordarán que dijimos que el Señor Jesús había en esencia terminado de predicar con las últimas palabras que leímos y que estas de hoy representaban solamente un comentario a lo que Él había predicado, la reacción de la gente a lo que habían escuchado. Y ciertamente estas palabras recogen cómo la gente respondió a enseñanzas que para ellos eran nuevas en gran manera y sobre todo la forma en que estas enseñanzas fueron entregadas. Aquí hay suficiente material, sustancia para maravillar al más simple de los hombres y al más erudito de los nuestros. Esta enseñanza representa una combinación de verdades profundas, salpicadas o permeadas por gracia sublime. Tú encuentras aquí verdades eternas para un reino eterno. Tú tienes verdades que representan para nosotros como el espejo del reino de los cielos. Un espejo donde cada uno de nosotros, si se ve cada día, se va a ver como que se acaba de levantar, espiritualmente hablando. No lucimos muy bien ante este espejo. Estas son las palabras que ellos escucharon de labios de la única persona que ha pisado esta tierra, que tiene la autoridad para hablar de esta forma. Lo que yo quiero hacer en el día de hoy es dos cosas. Por un lado, revisar la reacción de estas multitudes y por otro lado, revisar hacia el final la reacción de esta multitud que está aquí delante de mí, literalmente hablando. Cuando tú lees este texto es bien corto, pero hay dos cosas también que a mí me llaman la atención. Con frecuencia yo tengo ese número 2 en mi cabeza, como que muchas veces veo una cosa y su contrapartida. Y exactamente en este texto yo estoy viendo dos cosas a la vez. Una que es obvia, que está ahí, y la otra que no se ve, pero se ve. La que es obvia es la reacción de la gente, cómo se maravillaron. Pero a mí me llama igualmente la atención lo que no pasó, lo que no está dicho, lo que no se dice de su reacción. Es obvio que los evangelios no recogen cada palabra, cada acción, cada cosa que ocurrió, pero yo creo, como veremos más adelante, si esto otro hubiese ocurrido, yo creo que hubiese sido registrado. Pero aquí solamente se nos dice que ellas se maravillaron. Y muchas veces tan importante lo que tú dices como lo que tú no dices. Lo que dices como lo que tú estás callando. Cristo tiene un tiempo predicando, su fama se había extendido, quizá año y medio, quizás un poco más de año y medio, desde la época cuando Él convirtió el agua en vino, su popularidad ha ido aumentando y parte de esa trayectoria es lo que está haciendo que la gente le esté prestando la atención que le estaba prestando.
El primer año del ministerio de Jesús fue un año desconocido. Su segundo año es el año de la popularidad, su tercer año es el año del rechazo. Él está en la cumbre de su popularidad, pudiéramos decir, y la gente se ha reunido para escuchar estas enseñanzas, pero son enseñanzas chocantes para ellos desde el punto de vista de su contenido como de la forma que están siendo entregadas. Porque hasta ahora todo el mundo que enseñaba lo hacía de una de estas maneras, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo al rabino Gamaliel o Hillel o Shammai o uno de esos grandes maestros para ello. Pero nadie había tenido la audacia de venir y colgar la autoridad de su enseñanza sobre sí mismo. Y aquí está Jesús haciendo exactamente eso. Habéis oído que se dijo a vuestros antepasados, pero yo os digo. Mi autoridad no depende de otro rabino, no depende de la tradición. De hecho, en este caso ni siquiera la estoy colgando de la Torá. Yo os digo. Wow. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué tiene? ¿Qué se cree? ¿Será verdad? Pero luego él comienza a hablar de cosas increíbles. Él comienza a decirles que el ser humilde es una bendición, bienaventurados. En un mundo, en un tiempo en que la humildad no era considerada un valor. De hecho, hoy en día decimos que la humildad es un valor, pero la realidad es que nos comportamos mostrando continuamente que realmente el valor nuestro es el orgullo. Pero Cristo viene y dice, bienaventurados los humildes. Bienaventurados los que son perseguidos en un momento cuando una persecución de alguien que era hijo de Dios, un judío como se consideraban todos ellos hijos de Dios, era vista más bien como una maldición, como un castigo de parte de Dios. Este hombre viene y dice que si yo soy perseguido es una bendición siempre y cuando tenga que ver con él. Bienaventurados los que son perseguidos por causa mía, a causa de mi nombre. Wow. Esto le sonó seguramente muy extraño a este público. La persecución. No, todo el mundo prefiere la prosperidad antes que la persecución. Y alguien pudiera decir, pastor, pero usted no prefiere la prosperidad antes que la persecución. Hay muchas cosas que yo preferiría siempre y cuando Cristo no esté en juego. Una vez la comparación es con Cristo, entonces todas las comparaciones se caen. ¿A usted no le gusta más el tener dinero que no tener dinero? Por supuesto, pero no se tiene que ver con Cristo. Entonces esta gente está siendo enseñada a pensar, estas cosas son nuevas para ellos. Ellos están escuchando ahora por primera vez que si tú miras a una mujer y la codicia, que ya tú cometiste adulterio. ¿Y cómo es eso? Yo me imagino a los que estaban ahí, quizá uno diciendo al otro, oye, ahora no puede uno ver a nadie. Y Cristo dice, eso ya es adulterio. Tú tienes que entender que la tentación es seria hasta el punto que si te sientes tentado a causa de tu ojo derecho, él usa esa hipérbole, sácatelo. Y si es la mano derecha, córtatela. ¿Qué? Y si alguien te da en la mejilla derecha, ponle la otra. Oye, que le ponga la otra mejilla. Pero al mismo tiempo, la convicción con la que este hombre hablaba hacía que esta gente no pudiera rebatirle tampoco. Es como casi si tuviéramos que creer lo que él está diciendo. Hay convicción, hay autoridad en lo que él dice. Cristo viene y le enseña cómo orar, cómo no orar, cómo ayunar, cómo no ayunar, cómo ofrendar, cómo no ofrendar. Y luego les dice, tiene la audacia de decirle, si vuestra justicia no es superior a lo de los escribas, a la de vuestros maestros, no podéis entrar al reino de los cielos. Con lo cual él acababa de mandar a todos sus maestros al infierno. Claro, porque si mi justicia tiene que ser superior a la de mis maestros, eso dicen que mi maestro va en camino al infierno. Cristo dijo eso en esa ocasión. ¿Te imaginas dónde, en qué lugar preferencial él se estaba colocando como fuente de autoridad?
Él tiene año y medio enseñando, su popularidad ha ido creciendo, la gente le ha ido reconociendo, pero ahora es como, wow, esto es nuevo. Este es el sermón que tiene 2000 años impresionando gente, inspirando predicadores y no acabamos de llegar al fondo de su sabiduría. Imagínate lo que hubiese sido escuchar esto de labios del maestro. Yo trato, pero no me lo puedo imaginar. Trato de verlo, trato de visualizarlo. Esto debió haber sido extraordinario. Ahora preguntémonos, porque esta gente dice que se maravillaban porque él hablaba como alguien que tenía autoridad. Comencemos preguntándonos, ¿qué le da autoridad a un expositor de la palabra? Tú puedes notar que personas como Benny Hinn, Cash Luna, con cierta frecuencia hay gente que ha dicho que ellos hablan con poder. Pero poder y autoridad no son la misma cosa. Yo todavía no he oído, eso no quiere decir que no se haya dicho, estoy seguro que lo han dicho por algún momento, pero yo no lo he oído a nadie decir que un Benny Hinn, un Cash Luna habla con autoridad. No, hablan con poder por las demostraciones de poder, pero autoridad es una cosa y poder es otra. Poder tiene que ver con fuerza física, autoridad tiene que ver con respeto. El poder tiene que ver con intimidación. Y muchos de estos falsos maestros, sus seguidores están más intimidados por ellos y les siguen más por temor que por respeto. Esa es la realidad. Pero en el caso de Jesús no se dijo que él hablaba con poder, aunque tenía todo el poder del universo. Hablaba con autoridad. Cristo nunca ejerció la fuerza física. La fuerza estaba en sus palabras. Desde la creación, Él es el agente creador y Él habló y los universos se formaron. De manera que ahí era donde estaba su fuerza. Pero el falso maestro tiene su fortaleza en otra cosa. Esta multitud estaba admirándolo, no porque se intimidaron con miedo, sino por la autoridad que desplegaba. Había algo especial en su persona, en su vida, en su voz, en sus palabras, en la manera como hablaba, pero al mismo tiempo en la manera como tenía compasión mientras enseñaba de las multitudes, cómo prestaba atención a las multitudes y a individuos en particulares. Este era otro hombre fuera de serie. Y volvemos a la pregunta, ¿qué le da autoridad al expositor de la palabra? Yo quiero sugerir que en primer lugar, lo que da esa autoridad a una persona para hablar la palabra de Dios es la aprobación de Dios. Cuando Cristo sale del Jordán, habiendo oído a su Padre decir, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, Cristo sale de ahí, ungido por el poder del Espíritu Santo, precisamente para predicar las buenas nuevas y predicar la libertad a los cautivos del pecado, y cada palabra que salió de sus labios iba respaldada por el poder de Dios que le había dado la aprobación, comenzando entonces su ministerio en el Jordán para que todo el mundo supiera dónde radicaba su autoridad. Cristo en ningún momento clamó autoridad debido a las tradiciones, a la Torá o incluso a sí mismo, porque cuando decía yo os digo, estaba apelando a la autoridad de su Padre. Escucha lo que él dice en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Mi Padre me dio un mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Yo no he dicho absolutamente nada de mi propia cuenta. ¿Te imaginas ahora nosotros como predicadores detrás de un púlpito tratando de reconstruir el mensaje de Cristo para anunciar nuestra propia opinión, palabra, mensaje? Cuando la segunda persona de la Trinidad dice, yo no estoy hablando por cuenta propia. Yo he venido enviado por otro y solamente hablo lo que ese otro me ha dicho que yo deba decir.
No hay ningún otro lugar como el púlpito para que el predicador esté consciente de la necesidad inminente, inmensa, monumental que él tiene de depender del Espíritu de Dios para guiarlo a lo largo de su exposición. Es en el púlpito donde tú honras a Dios o deshonras a Dios, donde tú honras su palabra o deshonras la misma palabra, donde tú predicas su revelación o predicas la tuya. Es en el púlpito donde nosotros revelamos lo que realmente creemos de Dios y de su palabra. Y Cristo nos dejó ver claramente eso que yo acabo de decir. Ahora, la aprobación de Dios que yo mencioné requiere de un par de cosas mínimas. Recordemos que lo que le da autoridad al expositor es que Dios le haya aprobado, pero para Dios aprobarlo él requiere de mínimo un par de cosas. En primer lugar, que Dios le haya enviado. Y dos, que él predique su palabra y no sabiduría humana. ¿Por qué yo menciono la primera, que Dios le haya enviado? Recuerda que en el Antiguo Testamento vimos hace un par de semanas atrás cómo Dios dijo de los falsos profetas: yo no les envié y yo no les he hablado. Antes de ir, tú tienes que asegurarte que Dios te está enviando. Es cierto que la mies es mucha, es cierto que los obreros son pocos, pero eso no te da derecho a tú enviar tus propios obreros a tu propia mies. La instrucción fue, por tanto, id donde el Señor de la mies, para que Él envíe obreros, Él envíe sus obreros a su mies. Antes de ir, asegúrate que Él te envía. Porque de lo contrario, la aprobación de Dios no va a estar contigo o conmigo. Mi miedo mayor en el momento de tomar la decisión y venir para acá a plantar una iglesia era exactamente ese. ¿Está Dios enviándome o no? Porque yo no puedo pensar en un error más grave que ese, que ir cuando Él no te ha enviado y hablar cuando Él no te ha hablado. De manera que eso es un requisito. Y el segundo es que tú tienes que predicar su palabra. Escucha a Cristo, ya lo leí, pero lo voy a leer otra vez. El Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Mi segundo miedo. Que esta mañana yo estoy diciendo cosas aquí que Dios pudiera estar, para ilustrarlo, en el trono diciendo no. ¿De dónde sacaste eso? No tenemos la calidad de Jesús, pero cuando hablamos de su palabra, hablamos en su nombre. Cuando Jesús habló, Jesús mismo quiso dejarnos ver dos cosas. El Padre mismo que me envió, requisito número 1. Y número 2, yo no he hablado nada. El Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Wow. Eso le dio autoridad. El Padre le envió y Él habló su palabra. Número 2, la congruencia entre lo que Jesús hablaba y lo que Jesús obraba. No hay nada que desautorice más a un pastor, a un padre de familia, a una madre de familia, a un jefe en una oficina, que decir una cosa y hacer otra. Que enseñar una cosa y caminar de otra manera. La congruencia de las palabras y la vida es lo que es llamado integridad. Jesús habló con integridad. Jesús llamó la atención sobre los escribas y fariseos que estaban enseñando sin integridad. Escucha lo que Cristo dice en Mateo 2:3. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, están enseñando, se han tomado la autoridad. Y él le dice, está bien que lo hagan, pero escuchen. De modo que hacer y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Jesús desautorizó cada escriba, cada fariseo sentado en la cátedra de Moisés, simplemente por hablar una cosa y vivir otra. Y de esa misma manera,
el Padre nos desautoriza como maestros de la palabra cuando predicamos una cosa y vivimos otra. Como padres de familia, cuando enseñamos una cosa y practicamos otra. Esa es la realidad. Pero ese no era el caso con Cristo. Sus enemigos reconocieron qué clase de hombre era Él. Tú tienes que tener un caminar impecable cuando tus enemigos y tú están de acuerdo. Escucha lo que dijeron sus enemigos, porque resulta que a quien Él desautorizó fueron los escribas y los fariseos. Escucha en este otro pasaje de Marcos 12, 13 y 14 lo que dicen. Y le enviaron a algunos de los fariseos, de lo que Él desautorizó, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Ellos vinieron donde Cristo con la certidumbre de que lo iban a agarrar en lo que ellos querían tomarlo, en hablar en contra del César. Y estaban tan certeros de eso que vinieron y le dijeron: ¿sabes qué? Nosotros quizás no estamos de acuerdo contigo, pero reconocemos que tú eres un hombre veraz. Tú no le tienes miedo a nadie, tú no complaces a nadie, tú simplemente eres un hombre imparcial y tú hablas la verdad de Dios. Wow. Dinos ahora, ¿es lícito pagar impuesto al César? Ellos estaban seguros de que lo tenían, porque este hombre no miente. ¿Tú te imaginas que tus enemigos sean forzados por tu testimonio a estar de acuerdo contigo? Pero la razón por la que Cristo pudo ser de esa manera, dejando a un lado el hecho de que era Dios, viéndolo a la luz de estas palabras, escucha cuál es: no buscas el favor de nadie. Hermanos, nosotros somos enfermos con el favor de los hombres. Todos nosotros. Nos vamos curando poco a poco, pero nosotros somos enfermizos con querer la aprobación del ser humano. Esa es la razón por la que con frecuencia el ser humano miente, queda mal con Dios, sí, pero queda bien con el hombre. Porque mi problema es la aprobación del hombre y se nos olvida que no, nuestro problema es la aprobación de Dios. Y cuando el otro a quien yo le mentí me cree la mentira, ya yo me siento bien, porque me creyó la mentira y ya la aprobación del hombre que yo necesitaba, ya la conseguí. Y la de Dios. Pero como Cristo no buscaba el favor de nadie, no necesitaba la aprobación de nadie, Él era un hombre veraz. Como dicen en inglés, I call it like it is. Yo le llamo como es. No es que Él no tenía sensibilidad, como a veces decían: no, yo no tengo pelo en la lengua. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo a ser un hombre veraz, que la verdad no la tuerce, no la maquilla, no la adorna, no la esconde, no la tergiversa, no la tuerce, cosas de las cuales nos pueden acusar a todos nosotros en algún momento. Nota lo que el texto dice: no buscas el favor de nadie. A mí me gusta esa frase, porque no dice no buscas el favor de los hombres, como que es, para mí, es como son un poco más específica. Si tú piensas en su comunidad alrededor, tú no buscas el favor de nadie, ni de los poderosos en el poder, en el gobierno, en el imperio, ni de los ricos, ni de aquellos que te pueden hacer daño. Tú no buscas el favor de nadie. Tú no tienes que estar políticamente correcto, por eso tú eres imparcial. Por eso tú eres veraz. ¿Te das cuenta dónde yo tengo que comenzar a curar mi corazón para poder ser veraz e imparcial? Difícil para nosotros ser imparciales. Tratamos y unos somos mejores que otros, pero no es fácil. Por la naturaleza pecaminosa que existe en nosotros. Porque todavía el favor de los hombres y la opinión de los hombres y la aprobación de los hombres nos importa. Por mucho que digamos que no, en el corazón, cuando yo me acuesto y pongo la cabeza en la almohada, yo sé que es así.
Cristo sonaba distinto como maestro, por un lado, como dijimos, por la naturaleza de su enseñanza. Sonaba distinto por la forma como él colgaba, permítame usar la palabra, su autoridad sobre sí mismo, sobre su propio cuello. Yo os digo, por la manera como él entregaba esta enseñanza. Sonaba como un hombre con autoridad porque el favor de Dios reposaba sobre él. Porque se limitó a hablar de las cosas que le dijo su padre, quien le había enviado que debiera hablar, no más, no menos. Y cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ellos habían reconocido la diferencia entre cómo los escribas hablan y cómo Jesús habla. Y ahí estaba su maravilla. Eso es lo que está dicho, eso es lo que está claro. Ahora yo les dije que a mí me llamaba igualmente la atención lo que no está dicho. Porque estas palabras que nosotros hemos estado revisando tienen el poder de traspasar a cualquiera. A lo largo de los 9 meses me han traspasado más de una vez. Tienen el poder de confrontar al más santurrón. Pero cuando yo leo estas palabras, esta reacción, yo no leo de nadie decir, wow, estoy compungido de corazón. Yo no oigo a nadie o no leo de nadie decir, wow, yo que pensaba que no había cometido adulterio. Wow, yo que ni siquiera le hablaba a mi papá y mira, dije que ame a mis enemigos. Compara la reacción de esta multitud con la reacción de esta otra multitud en la Biblia, en el Nuevo Testamento, después de otro sermón. Ve a ver si tú identificas el sermón. Al oír esto, compungidos de corazón, ahora lo vas a identificar, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautizaos. 3,000 personas nacieron de nuevo. Yo no veo los nuevos nacidos después del Sermón del Monte. Yo veo personas maravilladas que siguen condenadas. Y eso es frecuente. Maravillarme no es suficiente. Pero yo no oigo aquí, ni veo posteriormente, que estas multitudes maravilladas masivamente se estaban convirtiendo, porque al final de los 3 años de Jesús resulta que él tenía un puñito de individuos. No estas multitudes maravilladas de su enseñanza. ¿Dónde estaban? ¿Para dónde cogieron? ¿Qué se hicieron? Cuando Pedro predicó ese mensaje, también inspirado por Dios, también a través de un instrumento de Dios, 3,000 personas nacieron de nuevo. Hechos 2:37. 3,000 personas. ¿Tú crees que es posible? Bueno, lo es, a la luz de la palabra ahora. Oír un mensaje, estar maravillado con la autoridad del predicador e irme a la casa tal cual yo entré, excepto que yo me fui con una opinión buena, hasta extraordinaria, si tú quieres, del predicador. Wow, predicó con poder. Y si el poder de la predicación no tuvo ningún efecto en mí. Escucha, cuando tú lees los evangelios, escucha lo que estaba ocurriendo cuando Jesús estaba predicando. Mateo 9:33, las multitudes se maravillaban. Mateo 13:54, se maravillaban de las enseñanzas en las sinagogas, de sus enseñanzas en las sinagogas. Marcos 12:17, se maravillaban. Lucas 4:22, se maravillaban de las palabras llenas de gracia. Lucas 7:44, todos se maravillaban. Juan 7:15, los judíos se maravillaban. ¿Dónde estaban las multitudes maravilladas al final de los 3 años del ministerio de Jesús? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban sus frutos? ¿Dónde estaban sus conversos? No estaban. De hecho, cuando tú llegas a Juan 6:6, dice,
Muchos de sus discípulos ya no volvían a caminar con él, y es ahí donde Cristo se voltea y le dice: ustedes se quieren ir también, dando la impresión como que quedaban 12 nada más. O suponte que quedaran algunos más, pero parece que no muchos. ¿Te das cuenta? Pero estaban maravillados. ¿Dónde estaba la gente maravillada al final de sus 3 años y medio? Es cierto que en medio de ellos estaba alguien que debió haberlo maravillado, porque aquí no estaba cualquier profeta, aquí no estaba cualquier predicador, aquí era la segunda persona de la Trinidad. El Logos se había encarnado, se había hecho carne, habitaba entre nosotros. El que es 3 veces santo estaba hablando y predicando, es verdad, pero así de impresionante debió haber sido el contenido de su mensaje. No hay una reacción al contenido, simplemente a la autoridad. Esa misma las multitudes despliegan cuando un falso maestro hace en televisión demostración de poder que no es de Dios. Maravillados. No es la maravilla de la prédica la que me convierte, es la aceptación de la predicación que eventualmente va a ejercer su efecto sobre mí. Esta no era una audiencia sensible. Yo creo que en parte la audiencia no era sensible, en parte porque no entendió. Yo creo que le pasó. Pero posiblemente haya más que simple falta de entendimiento. Y yo creo que una de las razones es que frecuentemente nosotros determinamos, antes de escuchar, lo que yo voy a creer. Y cuando algo está entrando, aunque me esté gustando el sermón, de esa misma manera hay un mecanismo natural que saca de mí lo que yo no creo. No, eso no, ahí se pasó él. Y brinco. Oye, no, eso no es así. No, eso tengo yo que preguntarle a fulano. Yo voy a buscar en la página web ahora de fulano a ver si esto es verdad. Nuestro amigo Otto me recuerda con cierta frecuencia cuando nos juntamos. Me dice: acuérdate, cuando uno predica, siempre hay un mensaje paralelo que se va predicando en la mente del que escucha. ¿Qué es ese? No, eso no es. Esto sí está bueno para fulano. Hay otro mensaje que se está elaborando continuamente. ¿Sí o no? Es así. La multitud escuchó, pero ¿sabes qué? Ellos habían determinado de antemano lo que iban a hacer. La misma gente maravillada fue y lo clavó en la cruz. Esto suena poderoso, pero no lo creo. Entonces yo creo que en parte ellos no entendieron. Yo lo puedo creer así, porque la realidad es que aún después de 2000 años de historia y de tener toda la revelación de Dios, mucha gente no entiende el Sermón del Monte. O sea, yo creo que mucha gente no lo entendió. En parte yo creo que sus corazones estaban duros. El pastor Pepe y yo hemos hablado en ocasiones que hemos estado predicando, que uno dice: wow, como ese terreno como que estaba duro. Como que tú tiras la semilla, suponte que sea este el terreno, y la semilla rebota, no se queda. No está trillado, no está preparado, no ha sido airado, no ha sido cultivado, no ha sido abonado. Y yo creo que en parte esta gente también estaba así. Pero otras veces estamos endurecidos porque tenemos experiencias del pasado, heridas, resentimientos que no hemos sanado. A veces es resentimiento contra predicadores del pasado que me han herido, y quizás las heridas son válidas, yo no voy a decir que no. Pero la permanencia de las heridas no justifica mi dureza. Yo necesito salir de esa dureza porque me es pecado. Y me impide que la palabra pueda anidarse y hacer todo el efecto que está supuesto a hacer. Cristo mismo nos enseñó cómo una misma palabra cae en diferentes tipos de terrenos y cómo entonces diferentes cosas de la vida cotidiana ahogan la palabra que cayó. En la parábola del sembrador que todos conocen, Cristo nos habla de que hubo un grupo que la recibió con gozo, cierto fervor, cierta alegría,
Quizás reconoció, wow, esto la verdad que está bien dicho, está bien predicado. Pero Cristo luego nos dice que cuando vino la aflicción y la persecución, abandonaron las filas. Por tanto, debemos entender que con cierta frecuencia Dios permite la aflicción y la persecución como una especie de sedazo en la vida de su pueblo, porque hay una parte que se va a colar y va a quedar fuera, y la aflicción o la persecución, en el caso del primer siglo y de algunos países hoy, pone de manifiesto quién es quién. Pero otras veces dice Cristo que las preocupaciones del mundo ahogaban la semilla predicada. En otras palabras, vengo a la iglesia, recibo el mensaje, me entusiasmo, mañana lunes tengo que comenzar a vender, a comprar, a alquilar, a diferentes cosas. Tengo que hacer tareas, negocios, conversaciones, reuniones. Las preocupaciones del mundo ahogan la palabra. Y ahora entonces, sí, yo una vez fui cristiano, dicen algunos, pero es que me enredé en muchas cosas y yo no tengo tiempo, las preocupaciones del mundo. Y otras veces, dice el Señor, el engaño de las riquezas. Algunos codiciaron la riqueza y se traspasaron con muchos dolores. Usted ha oído precisamente el texto de Pablo a Timoteo, cuando le habla de que muchos se traspasaron codiciando el dinero, se traspasaron con muchos dolores. Ahí está, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, esa es la realidad del corazón humano. Eso nos deja ver por qué es tan necesario entender que la conversión es un asunto sobrenatural que Dios tiene que hacer, porque de lo contrario no va a ocurrir. Ahora, cuando tú oyes a Cristo predicar, recuérdate que yo les dije que me llamaba la atención lo que se dice de la reacción, lo que no se dice, y que yo quería analizar la reacción de esa multitud y la reacción de esta multitud, que es lo que yo quiero emplear unos minutos haciendo ahora. Pero antes de la manera de introducción, recuerda que Cristo siempre predicó para que hubiera un veredicto. Se dice que todo buen sermón debe ser predicado para un veredicto final, en favor o en contra, pero no para dejar la audiencia en la indiferencia. You preach for a verdict, dicen en inglés. Y aquí está claro, Cristo al final dice, ok, yo voy a dividir estas multitudes en dos grupos. Aquí no hay 15 grupos, aquí hay dos. Aquí hay un grupo construyendo que va a construir sobre la roca, aquí hay otro grupo que va a construir sobre la arena. Estos que construyen sobre la roca corresponden a los que van a hacer caso a mi palabra, y estos que están aquí son los que no le van a hacer caso a mi palabra. Aquí hay dos grupos, ¡boom!, dividida la multitud. No hay más grupos. Aquí hay dos grupos. Después de 9 meses de exposición del Sermón del Monte, hay dos grupos. El tamaño de cada uno, no lo sé. ¿Quiénes pertenecen a uno y a otro? Yo no lo sé. Tampoco lo quiero saber. Dios es quien lo sabe. Pero yo quiero cerrar para un veredicto también. Yo quiero preguntarte, ¿dónde estás? ¿Dónde estás con relación, y lo voy a reducir, con relación a estas 9 meses de enseñanza? ¿Dónde estás? Porque si el Sermón del Monte nos ha gustado, nos ha confrontado, pero al final, en el mes 10, el próximo mes, resulta que yo estoy más o menos igual que hace 9 meses, hermano, me entristecería eso enormemente, porque eso implicaría que hubiese dado lo mismo si por 9 meses yo vengo, hago una oración y nos vamos, y nada se hubiese predicado. Hubiese sido exactamente lo mismo. Cristo siempre predicó para un veredicto final. Él no predicó para estar bien con todo el mundo. Él no predicó para rascar los oídos. Él no predicó para la posición política del momento. Él no predicó para evitar que la gente se ofendiera. No, él no predicó de esa manera. Él predicó la palabra de Dios. Ahora escúchame. La vida cristiana te va a costar, la verdadera vida cristiana, todo lo que tú eres. No la mayoría. Todo lo que tú eres.
No voy a decir todo lo que tienes, porque no quiero insinuar con eso que tienes que venderlo, pero en otro sentido, y también todo lo que tienes, que tienes que ponerlo a las órdenes de Dios. No es tuyo, es de Él. Siempre lo fue, pero nunca lo había reconocido. Por eso es que Pablo dice, todo lo que yo había sido, todo lo que yo había acumulado, todo lo que yo llegué a hacer, lo considero basura. Le costó a Pablo todo lo que él era. Y la vida cristiana tiene que costarme todo lo que yo soy. Porque al fin de cuentas, yo hablaba con alguien ayer en la tarde y luego me quedé conversando con mi esposa de lo mismo, temprano en la noche. Al fin de cuentas, hay dos dioses. No hay más. Dios o yo. Y todas las demás cosas, yo he llegado al convencimiento en los últimos meses reflexionando sobre esto, todas las demás cosas que llamamos dioses, que si el dinero, que la posición, que el poder, no. Esos son ídolos que le sirven al Dios yo. Yo soy el Dios. Y el dinero debe servirme a mí. El ídolo dinero debe servirme a mí. O reputación, o fama, o lo que tú quieras llamarle. Nosotros somos ególatras, hermanos, de nacimientos. Nosotros todo lo medimos en términos de mis opiniones, mis preferencias, mis gustos, si me afecta, si no me afecta, si me afecta mis intereses, si afecta mi posición, si afecta mi salario, si afecta mi casa. Lo que yo creo, lo que yo no creo, yo en el centro. Y esa es la razón por la que la palabra tiene tanta dificultad en cambiar el corazón, porque el Dios yo permanece demasiado vivo y hasta que ese Dios no muera, la palabra no podrá tener el efecto que se supone que tenga. Ese yo tiene que morir. Déjame ilustrártelo con algo que hace mucho tiempo yo usé como ilustración. Y desde ese tiempo mucha gente más se ha agregado a la iglesia. Algunos quizás conocen la ilustración. No es una historia real, pero es una buena ilustración para el que no la conozca. Pero ha circulado también en internet en diferentes momentos. Es una ilustración perfecta de qué es lo que está pasando con nosotros. En nuestro egocentrismo. Esta persona muere y le dan el permiso de visitar el infierno y el cielo. ¿Cuál quieres ir primero? No es a mí al infierno, porque el otro debe ser mejor, que me quede esa impresión final. Llega al infierno y él ve que todo el mundo está hambriento, muriéndose, muy delgado, pero hay comida y hay tablespoon, como cucharas. Pero él se da cuenta que las cucharas son larguísimas. Entonces él entiende por qué es que se están muriendo. Nadie puede comer con esta cuchara tan largas. Tienen 2 o 3 metros de largo. Y dice, bueno, déjame ir al cielo ahora, porque tiene que ser distinto. Cuando llega al cielo, él ve a todo el mundo nutrido y rosadito. Y él ve que hay comida, pero las cucharas son igualmente largas, la misma dimensión. Pero no era hora de comida, entonces él se quedó a observar para la próxima hora de comida. Llegó la hora del almuerzo y él descubre la diferencia. Es que en el cielo cada cual cogía la cuchara y alimentaba al otro. Es una buena ilustración de cómo nosotros vivimos. Nosotros tenemos una cuchara y queremos servirnos continuamente nosotros, alimentarnos nosotros y echar para el lado nuestro la tierra del otro, todo lo que es del otro, echarlo para donde nosotros. Y el otro está haciendo lo mismo. Y cuando el otro no me está atendiendo, porque esto es como ocurre, yo me atiendo a mí mismo y quiero que el otro me atienda a mí también. ¿Y quién va a atender al otro? Eso es su problema, que me atienda a mí. Entonces cuando yo veo al otro que está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, yo lo critico y lo condeno y lo juzgo, pero yo no me estoy dando cuenta que yo estoy haciendo exactamente lo mismo que él. Bueno, ¿por qué toda esa ilustración? Porque este sermón va a tener su mayor o menor efecto dependiendo de dónde yo esté con relación
a mi cosmovisión egocéntrica de la vida. Recuerda que en el mensaje de Por su causa, con el que yo inicié, yo decía que a nosotros no nos gusta, nosotros queremos tener las luces siempre sobre nosotros. Y cuando no están sobre nosotros, no la queremos sobre nadie más. No sé si se acuerdan de esa ilustración. Y de cómo Jesús continuamente encendía las luces sobre su Padre, o sobre la samaritana, o sobre un leproso, o sobre una persona enferma, continuamente. Y eso es exactamente lo que Cristo dijo que constituyen los dos mandamientos más grandes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, o al prójimo como a ti mismo. Apaga tus faroles sobre ti mismo. Vuelve a aprenderlos sobre Dios con todo tu corazón, toda tu alma, y luego que termine de hacerlo así, sobre el otro, porque el segundo es semejante al primero, dice Cristo en su enseñanza. De esa manera, el Sermón del Monte podrá tener un efecto monumental en nuestras vidas. Porque de lo contrario, esto es lo que va a ocurrir. Cuando yo recibo enseñanzas que me confrontan de esta manera, hay 3 o 4 reacciones posibles. Yo simplemente las rechazo de plano y usualmente esa es la primera reacción. La segunda es, yo la admiro, pero no la adquiero. Yo admiro la enseñanza, pero yo no adquiero la enseñanza. La tercera reacción es que yo me maravillo de ella, pero no dejo que me cambie. Mira, fulano, ahí va este sermón que tú tienes que escucharlo. Es increíble, me confrontó y al año, pero no me cambió. Pero me dio una confrontada increíble. Ajá, ¿y el cambio? No, porque la confrontación era para mí, el cambio era para ti, por eso te lo mandé. O la memorizo, la otra reacción, pero no la aplico. La memorizo, pero no la aplico. ¿Qué efecto va eso a tener? Ninguno. Hermano, cuando tú oyes a alguien que dice, ese mensaje fue profundo, o esto que me mandó fulano es profundo, ahí va, y no te cambia. Tú me estás diciendo que tú has podido reconocer la profundidad de la enseñanza, pero como tu vida es superficial, no te hizo absolutamente nada. Tú me dijiste que era profundo. ¿Dónde está el cambio? ¿Te das cuenta? Entonces, al final de esta serie de 9 meses, hermano, sin ninguna intención de que te sientas acusado por mí, pero si te sientes acusado por la palabra o el Espíritu, me alegro, porque ese es el comienzo de mi cambio. Pero imagínate que tú fueras mi hijo o mi hija. Imagínate que yo fuera tu padre, de padre a hijo. ¿Dónde estás? 9 meses después. Aquí ha habido suficiente para confrontarme y purgarme muchas cosas de 9 meses, créanme. La pregunta es, ¿al predicador solamente? ¿Te imaginas? Que terminemos esta serie, pasamos a la próxima serie, terminamos la próxima serie y pasamos a la próxima serie y estamos iguales o casi iguales. ¿Qué está pasando? Estoy pasando por la Biblia, pero la Biblia no está pasando por mí. Estoy marcando la Biblia, tengo muchos colores, pero la Biblia no me está marcando a mí. Yo sigo del mismo color. Yo espero, yo deseo, yo oro que ese no sea tu caso, hermano.
que tomes una decisión hoy. Yo voy a cerrar ya con un veredicto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decidir o te vas a quedar? ¿Vas a decidir por Cristo o te vas a quedar donde estaba? Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.